Se dice que donde se deja entrar el pecado como suplicante, se queda como tirano. Una leyenda árabe dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió la cabeza por la puerta de la tienda en que estaba durmiendo y que le dijo: afuera hace mucho frío, permíteme meter tan solo las narices. El árabe le dio permiso de hacerlo así, pero pronto había metido todo el cuerpo, lo cual no era muy agradable al molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy chico para los dos. Entonces el camello respondió: si tú estás incómodo, puedes salirte. Yo por mi parte voy a quedarme donde estoy. Hay pecados que a manera de ese camello solo quieren un lugarcito en el corazón humano. Y cuando se les da, se meten y ocupan todo el corazón. Después no quieren salir y dicen: aquí nos quedamos. Suceda lo que suceda, no saldremos para nada. Hoy el mensaje lleva por título: levántate, alma mía, con valor. Es el momento de levantarnos con valor y echar al camello fuera de la tienda, hermanos. Iglesia, es el momento de levantarnos con valor y echar al camello fuera de la tienda. El capítulo 4 es una narración histórica. Veremos 2 capítulos el día de hoy que forman parte de una misma historia, que narran una sola y misma historia, narran los mismos eventos, pero desde 2 perspectivas diferentes. El capítulo 4 es una narración histórica, mientras que el capítulo 5 es un poema o un cántico, una poesía. En esta narración nos encontramos con 3 papeles sobresalientes. Bueno, primero, el capítulo 4 narra la historia desde la perspectiva del autor de Jueces, el cual no tenemos por cierto quién sea, y el capítulo 5 narra la historia desde este poema entonado por Débora y Barak. No se sabe incluso si la autoría del poema es Débora o Barak, o si simplemente ellos lo entonan en alabanza a Dios. Y esa narración nos muestra 3 papeles sobresalientes. Veremos al cuarto juez llamado Débora, pero nos muestra 3 papeles sobresalientes, protagonizando primeramente, y no en orden específicamente, pero menciono primero a 2 mujeres. Débora, profetisa y nombrada en este capítulo como juez de Israel, y Jael, esposa de un hombre llamado Heber. Estas 2 mujeres dan un giro bastante peculiar a la historia. Y el tercer personaje es un hombre de nombre Barak. Una vez más en estos capítulos, una vez más en el capítulo 4 específicamente, vemos al pueblo de Israel volviendo a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y de esta manera el ciclo de los jueces vuelve a comenzar. El pueblo peca. Son oprimidos por causa de su pecado. Arrepentidos claman a Dios y Dios les levanta un libertador que trae paz. Hasta que nuevamente el pueblo hace lo malo delante del Señor y el ciclo se vuelve a presentar. Así es que no es la última vez que vamos a ver este acontecimiento en el pueblo de Israel. Lo hemos dicho antes, se parecen mucho a nosotros. Se parecen mucho a nosotros. Y lo menciono de esta manera. ¿No es esta una historia muy parecida a la tuya y a la mía? ¿No es la historia del pueblo de Israel durante el periodo de los jueces una historia tan parecida a tu historia y a mi historia? Hemos hablado la semana pasada que tú y yo tenemos corazones que tienden a olvidar. Y apartándose del Señor solemos inclinarnos a la maldad. Así es que nuestra historia no es muy diferente a la de la historia del pueblo de Israel en la época de los jueces. La historia de este pueblo durante este periodo nos muestra una vez más. El capítulo 4 nos mostrará una vez más esta frágil condición en el corazón de los hombres. Así es que
Queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan, hoy les invito a considerar nuestra fragilidad y el peligro, o mejor dicho, el peligroso enemigo. Hoy nos invito, hermanos, a considerar nuestra fragilidad y el peligroso enemigo al que cada día enfrentamos. En la época de los jueces, el poder de los cananeos, y este es un párrafo citado de un comentario bíblico. En la época de los jueces, el poder de los cananeos había sido doblegado. En la época de Josué, remitiéndonos a la historia del pasado, la época de Josué, el poder de los cananeos había sido doblegado. Sin embargo, cuando Josué muere, las antiguas razas resurgen, como nos pasa a veces con nuestros pecados que creíamos muertos. Y de pronto recuperan el valor e intentan establecer su reino nuevamente. El pueblo de Israel tenía ese pequeño camello. Esas naciones de la tierra, esos cananeos que tan solo dejaron la cabeza ahí, pero pronto volvieron a resurgir con fuerza y poder y dominar sobre el pueblo de Israel. Israel permitió que quedaran entre ellos. Les dio un espacito en la tienda. Y después, pasado el tiempo, ellos tomaron dominio y oprimieron al pueblo de Israel. Esa es la verdad a la que quiero llamar hoy nuestra atención. Esa es la verdad que quiero dejar hoy en nuestros corazones, hermanos. Todos tenemos un peligroso enemigo llamado pecado. Todos tenemos un peligroso enemigo llamado pecado. Y enfrentamos una constante lucha contra él en nuestros corazones. Todos tenemos este enemigo peligroso llamado pecado y todos enfrentamos una constante lucha cada día contra el pecado en nuestros corazones. Así es que hoy quiero alentarnos. Hoy quiero alentarte, querido hermano, a que no te rindas. Levántate con valor. Todos tenemos ese peligroso enemigo. Todos enfrentamos una lucha constante contra él en nuestros corazones. Pero no te rindas. No te rindas. Levántate con valor. No cedas ni un centímetro dentro de la tienda al camello, o va a terminar invadiendo todo tu espacio y apoderándose de todo el terreno. Bien, vamos a la escritura entonces. Capítulo 4. Sígame con su vista desde el verso 1 hasta el verso 3 y después voy a ir al capítulo 5 y me sigue con su vista desde el verso 1 hasta el verso 9. Dice la escritura: después que Ahot murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Capítulo 5, versículo 1. Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día y dijeron: por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. Oigan, reyes, presten oído, príncipes, yo al Señor cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel.
Habían escogido nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel. Los voluntarios entre el pueblo bendigan al Señor. El primer precepto que quiero dejar en nuestros corazones, hermanos, es: teme al Señor y bendice a su nombre. No te rindas, levántate con valor, teme al Señor y bendice su nombre. Ante la realidad de ese tan peligroso enemigo que nos acecha cada día, ante quien enfrentamos una lucha día a día, no te rindas, levántate con valor, teme al Señor y bendice su nombre. Muere Ahod, aquel juez que, pareciendo no ser el más apto, da muerte a Eglón, el rey de Moab, y así termina con una alianza que mantendría en opresión a Israel por 18 años, 2 años menos que los 20 que ahora estaban sufriendo bajo la opresión de Jabín. Y comienza un nuevo periodo de opresión, pues el pueblo, como lo hemos leído en la porción, el pueblo volvió a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y esta vez Dios nos entrega en manos de los cananeos, los moradores de las tierras que no expulsaron de entre ellos. Lo que parece volver este periodo de opresión más severo que los anteriores es la misma razón. Escuche bien, iglesia. Si no ha prestado atención a este detalle, lo que parece volver más severo este periodo de opresión que el de los anteriores es la misma razón por la cual los israelitas decidieron no expulsar a los cananeos de esas tierras. Porque los cananeos tenían un fuerte ejército comandado por un hombre llamado Sísara y equipado con 900 carros de hierro. Esto no solo volvió más severo el periodo de opresión del rey Jabín, sino que, hermanos, es la razón del por qué los israelitas no habían expulsado a estas naciones de la tierra. En el capítulo 1, versículo 19 leemos: el Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Tenemos a las tribus del norte tomando posesión de la tierra prometida, pero hay un grupo, hay un camello que dejaron habitar entre su tienda porque tenían carros de hierro. Los israelitas temían a los cananeos por su imponente ejército. Y por esta razón ahora les vemos en el capítulo 4 de Jueces clamando al Señor porque Jabín tenía estos 900 carros de hierro y por 20 años les había oprimido duramente. Duramente les había oprimido por 20 años. Ahora, yo pregunto, queridos hermanos, ¿era justificable el temor hacia los cananeos? Ciertamente era entendible. 900 carros de guerra, carros de hierro, para la época era lo equivalente a tanques militares. Así es que era entendible su temor, era entendible el temor que Israel sentía para con los pueblos cananeos, pero no podía justificarse. No podía justificarse. ¿Por qué razón no encontraba justificación su temor? Hermanos, porque los israelitas tenían de su lado a aquel delante de quien tiembla toda la tierra. Es por esta razón que su temor no era justificable. Era entendible, claro que sí. Cualquiera de nosotros, viendo venir de frente un ejército bien armado, se atemorizaría. Pero no era justificable. Porque ese pueblo tenía por Dios, tenía por su Dios aquel de quien delante de él tiembla toda la tierra, como lo leemos en el cántico de Débora y Barak. En el capítulo 5 encontramos este cántico entonado por Débora y Barak,
Y por medio de este canto se hace notar la mano de Dios sobre todas las cosas, esta mano soberana. Y Débora y Barak celebran el éxito de Dios y honran a Dios de la manera más sublime. Es un cántico de alabanza al Dios del pacto. Es un cántico de alabanza al Dios que permanece fiel a su pacto, aun cuando su pueblo no ha permanecido fiel. Y este cántico que leemos en el capítulo 5, y vamos a ir avanzando en él conforme avanzamos también en el capítulo 4, este cántico vemos en la primera sección que invita al pueblo de Israel a unirse y a bendecir el nombre del Señor. Y una vez más llama a los reyes, a su vez llama a los reyes y príncipes a escuchar, a prestar atención de las palabras del canto. Porque por medio del canto, Débora y Barak están proclamando la grandeza y el poder del Dios de Israel, en cuya presencia tiembla toda la tierra. Ellos quieren que los reyes de la tierra escuchen del poder y la majestad de su Dios. Este es el Dios de Israel, iglesia, quien libra el alma del pobre de mano de los malignos. Este es su Dios, el que libra el alma del pobre de manos de los malignos. Vea lo que dice Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 20, versículo 11 al 13. Jeremías, capítulo 20, leo desde el verso 11 hasta el verso 13. Pero el Señor está conmigo como campeón temible. Dice Reina Valera 60, como poderoso gigante. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malvados. Ese es el Dios de Israel, hermanos. El que libra el alma del pobre, del oprimido, de mano de los malvados. Este es nuestro Dios. Dice el Salmo 118, versículo 6. El Señor está a mi favor. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está a mi favor. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermanos, esto es lo que Israel debió haber tenido presente desde la primera vez que se toparon con el peligroso ejército cananeo. Israel debió haber tenido esto en su mente y en su corazón. Pero recuerde que vemos levantarse una generación que no conoció a Dios. Así es que si una generación delante de ellos o primero que ellos tuvieron temor y no fueron valientes, cuánto más esta generación que no tenía por Dios, por su Dios, al Dios de Israel, que se había vuelto a los dioses de las naciones cananeas, de las naciones paganas alrededor de ellos. Ellos no tenían presente que el Señor estaba a su favor y que no tenían por qué temer a lo que el hombre le pudiera hacer, porque el Dios de Israel, delante de quien tiembla toda la tierra, estaba con ellos. Eso es lo que Israel debió tener presente. El canto del capítulo 5 revela que aquellos que recordaron estas cosas se levantaron junto a Débora de manera voluntaria para hacer frente a sus enemigos. Aquellos que tuvieron presente quién era su Dios, como Débora, como Barak, hicieron frente a sus enemigos y de manera voluntaria se levantaron para pelear contra ellos. Ahora, hermanos,
Todos, absolutamente todos los aquí presentes y los no presentes también, todos tenemos un peligroso enemigo llamado pecado. Y enfrentamos una constante lucha cada día contra el pecado en nuestros corazones. Pero puedes hoy decirle a tu alma, puedes hoy decirle a tu alma o recordarle a tu alma: levántate, alma mía, con valor, no te rindas. El Señor está conmigo como poderoso gigante. El Señor está a tu favor. No temas. ¿Qué puede hacerte el hombre? Alaba al Señor, bendice su nombre, porque te ha librado del poder de los malvados, porque te ha librado del poder del pecado. Ciertamente todos enfrentamos una lucha con el pecado, un poderoso y un temible enemigo. Pero si el Señor está con nosotros, pero si el Señor obra a nuestro favor, ¿por qué habríamos de temer? ¿Por qué habríamos de darnos por rendidos ante este enemigo si el Señor está con nosotros? Así es que dile a tu alma hoy: levántate, alma mía, con valor, no te rindas. El Señor está contigo. Bendice al Señor, amado hermano, pues en Cristo Jesús Él nos ha librado del dominio del pecado. En Cristo hemos sido redimidos y perdonados. Dice Colosenses 1:13, y lo leo en la nueva versión internacional. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Dile a tu alma: levántate, alma mía, con valor, porque tenemos un libertador, porque el Señor está con nosotros. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Es este pago por libertad. Tenemos el perdón de pecados. Pero muchas veces seguimos viviendo con el camello dentro de la tienda, dando oportunidad de que tome más y más lugar en medio de nuestros corazones. Como vencidos, como derrotados, tememos hacer frente a este enemigo. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está contigo. Levántate, alma mía, con valor. El Señor está contigo. Aquel delante de quien tiembla toda la tierra. Aquel que libra del malvado al pobre, al desamparado, al oprimido. Él está contigo. Así es que teme al Señor y bendice su nombre. ¿Por qué habrías de temer al hombre? Aún más, ¿por qué habrías de temer al pecado? Ciertamente no debemos dejar de dimensionar el peligro del pecado, pero a razón de aquel que mora en nuestros corazones, a razón de aquel que está con nosotros, no deberíamos temer. Deberíamos levantarnos con valor y hacer frente a este poderoso enemigo. Bien, vayamos al segundo precepto y a la segunda porción de estos capítulos. Versículo 4, hermanos. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas subían a ella a pedir juicio. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré hacia ti, escuche esto muy bien, y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabim, con sus carros y sus muchas tropas, hacia el torrente de Sisón, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ciertamente iré contigo, le dijo Débora. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes.
Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. Eber el kenita se había separado de los kenitas, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Sanaim, que está junto a Cedes. Ok, ahora sí. Y vaya conmigo al verso 10 del capítulo 5. Ustedes que cabalgan en asnas blancas, que se sientan en ricos tapices, que viajan por el camino, canten al sonido de los que dividen al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos. Ahí repartirán los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces los sobrevivientes descendieron sobre los nobles. El pueblo del Señor vino a mí como guerreros. De Efraín descendieron los arraigados de Amalec. En pos de ti, Benjamín, con tus pueblos. De Maquir descendieron jefes y de Zabulón los que manejan vara de mano. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora, como estaba Isaacar, así estaba Barak. Al valle se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te sentaste entre los rediles, escuchando toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había grandes indecisiones de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en las naves? Aser se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a sus puertos. Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí en las alturas del campo. Vinieron los reyes y pelearon. Pelearon entonces los reyes de Canaán en Taanac, cerca de las aguas de Megiddo. No tomaron despojos de la plata. Me detengo ahí, hermanos. La narración nos presenta ahora al cuarto juez de la historia. Como un caso inusual, el autor nos presenta a una mujer como juez. Su nombre es Débora. Débora. Débora desempeña un papel único entre los jueces de Israel. Ella es presentada como una mujer de sabiduría y de influencia que cumplía las tareas de juez. Es decir, que Débora se sentaba debajo de esa palma y aconsejaba guiando al pueblo. Esta era la labor que desempeñaba Débora, una mujer sabia, una mujer que estaba brindando su consejo al pueblo de Israel. Mientras vemos a los demás jueces siendo líderes militares, Débora permanece al margen del campo de batalla, desempeñando un piadoso liderazgo para con Israel. Así es que Débora es presentada también como una profetisa. Y bajo esta función, esta mujer, Débora, es usada por Dios para levantar un libertador cuyo nombre es Barak. Y este hombre es quien llevará en su mano la espada. Este hombre es quien hará frente en la batalla. Por la descripción del pasaje que hemos leído, hermanos, parece que Barak proviene de la región más afectada de la opresión de Javín. Es decir, que Barak ha subido de entre los pueblos que sufren más por la opresión de los pueblos cananeos. Las palabras de Débora a Barak son claras en este pasaje. Esto ordena el Dios de Israel. Esto ordena el Dios de Israel. Y esto nos conduce a nuestro segundo precepto, hermanos. Comenzamos a adentrarnos en nuestro segundo precepto con claridad. Hermanos, obedece a la voz de tu Señor. Levántate, alma mía, con valor y obedece a la voz de tu Señor. Tenemos aquí la orden clara de Dios para Barak, dada por Débora. Esto ordena el Señor, Dios de Israel.
Ojo, hermanos, Débora no estaba hablando por sí misma. No era una predicadora con nueva revelación, como las supuestas profetas modernas se presentan en la televisión. No, esta no era Débora. No estaba hablando por sí misma. Ella no es quien estaba ordenando a Barak. No estaba alterando el precepto divino establecido desde la creación para el varón y para la mujer. Ella no estaba dando una orden a Barak. Ella simplemente estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Débora solamente estaba obedeciendo la voz de Dios. Hermanos, esta hermosa mujer descrita en la Escritura, no solo en este libro, sino también en el libro de los Hebreos, descrita como una de las heroínas, como uno de los héroes de fe, Débora solamente era obediente. Ella solo era un instrumento en manos del Dios soberano que llama y usa a quien Él quiere y como Él quiere. No es en lo que quise invertir mi mayor parte del tiempo, pero cabe mencionar, hermanos, la historia de Débora no es un fundamento bíblico para el pastorado femenil, porque no es de lo que el pasaje está hablando. La historia de Débora no es un fundamento bíblico para la enseñanza femenil dirigida por las mujeres, faltando otros preceptos bíblicos. No es de lo que el pasaje está hablando. La historia de Débora no es una inspiración bíblica para un movimiento feminista que erradique el poder y la autoridad de los hombres delegada por Dios sabiamente. No, hermanos, no es de lo que el pasaje está hablando, aunque muchas veces se ha malinterpretado de esta manera. De hecho, en todo el pasaje no es ni Débora, no es ni Barak, no es ni Jael, los personajes principales, y lo vamos a ver más adelante. Solamente menciono esto. Sin duda alguna, que sí hay algo que nos deja ver el pasaje. Y lo digo a ustedes, hermanas, mujeres, es que Dios puede usar a quien Él quiere y de la manera que Él quiere. Hay funciones, hay labores específicas que Dios ha dado a los varones, como hay funciones y hay labores específicas que Dios ha dado a las mujeres. Y Dios demandará de cada uno de nosotros esas funciones. Pero hay muchas otras cosas más en las cuales Dios usa a quien Él quiere. Y el ejemplo es Débora. El ejemplo aquí es Débora. ¿Por qué no llamó desde un principio a Barak? ¿Por qué no encabeza Barak el título de juez? No lo sabemos, no nos lo dice el pasaje. Pudiéramos especular, pudiéramos deducir que Barak era un desobediente y entonces por eso Dios de antemano llamó a Débora. No es lo que el pasaje nos muestra, no es lo que el pasaje dice. Simplemente es la soberanía de Dios llamando y usando a quien Él quiere. Y Dios sigue siendo de la misma manera soberano y sigue llamando y usando a quien Él quiere, en las áreas en las que Él quiere. Y muchas veces en la debilidad de un pueblo, Él fortalece usando elementos inesperados. Lo vimos en el caso de Ahod. Uno no elegible fue quien derrotó al rey de Moab. Así es que avancemos, hermanos. Dijimos que la orden de Débora fue clara, Dios le usó, Débora habló, la voz de Dios, no fue la orden de Débora, no fueron las palabras de Débora, fue Dios usando soberanamente a Débora para llamar a Barak. Pero ahora tenemos la respuesta de Barak. Hombres, atención. Varones, atención. Tenemos la respuesta de parte de Barak, que no parece del todo valiente, ni del todo obediente. Muchos se inclinan en este sentido y observan de manera negativa a Barak. Y hay un aspecto negativo en la respuesta de Barak, pero no es del todo su única y absoluta respuesta. Porque pudiera ser que también su respuesta es una respuesta sabia. Y lo vamos a ver más adelante en el pasaje, quizá apoyando este punto. Quizá la respuesta de Barak es una respuesta también sabia.
¿Quién no quisiera tener cerca durante la batalla a la mujer que aconseja a Israel y que tiene la palabra de Dios en su boca? Parece una respuesta sabia. A fin de cuentas, Barak también aparece en la lista de los héroes de Hebreos. Si solamente se hubiera destacado el aspecto negativo de la desobediencia de Barak, Barak no apareciera quizá en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe. Es decir, uno que creyó a Dios. Pero Barak aparece ahí. Así es que la respuesta de Barak no es del todo y simplemente negativa. Hay un aspecto positivo en su respuesta. Y de hecho así lo es, pues Dios también usa a Barak para dirigir a esos 10,000 en Israel en su batalla contra Sísara y sus tropas y sus carros de hierro. Aun cuando Dios estaba ordenando algo y prometiendo la victoria, ciertamente debemos también destacar el aspecto negativo de la respuesta de Barak. Ese fue el motivo por el cual Dios entregó el honor de la batalla, de la jornada de ese día, en manos de una mujer. Ahora, ¿cuál fue la motivación de Barak? ¿Cuál fue el motivo? No sabemos. Cualquiera que fuera el motivo, Barak condiciona su obediencia y ese es el punto negativo. Cualquiera que fuera el motivo que movió a Barak a decirle a Débora, solo si tú vas voy, si no vas no voy. Cualquiera que hubiera sido el motivo, Barak condicionó su obediencia. Solo haría lo que el Señor ordenó si Débora iba con él. No sé cuántos de nosotros podamos identificarnos hoy con Barak, condicionando nuestra obediencia a Dios. Pero hermanos, un hecho indudable es que la respuesta de Barak no frustró el plan de Dios. Pues Dios haría tal y como él había trazado en su plan soberano. Solo que no sería Barak quien llevaría sobre sí el honor de esta misión, sino una mujer. Hasta este punto, obviamente ya sabemos un poquito más de la historia, pero hasta este punto, quizá Barak imaginó, pues va a ser Débora. Yo le invité y Dios le va a dar el honor de la batalla a Débora, pero no era así. Con todo y que en un inicio Barak no dio su mejor respuesta, vemos este aspecto negativo de la respuesta de Barak, y con todo y que Barak no dio una respuesta del todo adecuada, hermanos, al final de cuentas vemos a Barak haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Y junto con él, de la tribu de Zabulón y de Neftalí, les vemos a estos destacados de manera diferente a las otras tribus en el cántico de Barak también. De la tribu de Zabulón y de Neftalí subieron 10,000 hombres. Ese cántico del capítulo 5 los menciona como hombres voluntarios, hombres que obedecieron a la voz de Dios y subieron a Tabor para hacer frente al peligroso ejército cananeo. Ahora, hermanos, justo antes de la batalla, justo antes de que comience la acción, a donde ya nos estábamos adelantando hace un momento, justo antes de que la batalla comience, en el verso 11 encontramos una narración que pareciera no tener sentido a todo lo demás que venimos leyendo. Pero en realidad nos brinda el contexto para lo que leemos sobre la derrota de Sísara. Eber, el kenita, aparece en escena. Este pariente del suegro de Moisés no solo es descrito en medio de la narración, entre el llamado de Barak y entre la batalla, entre la preparación del ejército israelí y el ejército y la guerra contra Sísara. No solo es descrito Eber en medio de esta narración, también tiene su tienda geográficamente ubicada entre los territorios de los ejércitos en disputa. Ahí está su tienda, en medio de estos dos territorios. Pero lo más curioso, hermanos, lo más curioso es que Eber, este que se menciona ahí en ese versículo, ahí como un granito desubicado, este que se menciona en el verso 11,
tiene un vínculo con Israel por parentela. En Jueces 1:16 dice: los descendientes del Kenita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Así es que por familiaridad, este Heber tiene un vínculo con el pueblo de Israel. Pero también tiene un vínculo con Jabín, por pacto. En Jueces capítulo 4, versículo 17 leemos: pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber el Kenita, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber el Kenita. Qué interesante. Parece que Heber se encuentra en una disyuntiva. Por un lado, puede preservar la alianza de paz con Jabín, pero eso implicaría dar la espalda al misericordioso Dios que ha traído a la descendencia de Jetro hasta esta próspera tierra y les ha brindado un hogar. Quiero volver a mencionar esto, hermanos. Esa es la disyuntiva en la que podemos quizá ubicar a Heber. Él podía decir: yo no sé nada, yo aquí estoy en paz, mi amigo es Jabín, y mantener la paz. Preservar esa alianza con Jabín. Pero eso implicaría darle la espalda al Dios que con misericordia les brindó un hogar a sus descendientes, que con misericordia les trajo con Judá a habitar esta próspera tierra. Hermanos, cualquiera de nosotros puede ser Heber. Podemos rendirnos y por mantener la fiesta en paz, no luchar, rendirnos ante el enemigo para mantener la fiesta en paz, para no meternos en problemas. O podemos levantarnos con valor y en obediencia hacer lo que agrade al Señor. Tú y yo podríamos ser Heber. Y cada día en nuestra lucha con el pecado, contra el pecado, encontrarnos en esta disyuntiva. Hacer lo que el Señor le agrada, obedecer su voz, o mejor no meternos en problemas y estar aquí y llevar la fiesta en paz. Que la corriente nos lleve. Porque, hermanos, una de estas dos cosas es más fácil y otra implica mayor esfuerzo. Y regularmente nos rendiremos ante lo que implique menos esfuerzo. Y quizá eso es no luchar, no hacer frente al enemigo. Cualquiera de nosotros pudiera ser también Barak, hermanos, o Israel. Barak no solo tenía que obedecer la voz de Dios, y con esto Dios le entregaría la victoria sobre el ejército de Jabín. Es lo único que Barak tenía que hacer, obedecer la voz de Dios. Pero también todo el pueblo, todo Israel, tendría que haber sido obediente al Señor para su propio bien. Pero ahora estaban sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Podemos ser severos con Barak y decir: ay, Barak, como que no te viste muy obediente, pero cualquiera de nosotros podría ser Barak diciendo: Señor, pues si me das esto voy, si me das aquello hago, si va conmigo y si no, yo no voy. ¿Qué me vas a dar, Señor? Sí. Y entonces ahí la gente ama y abraza el evangelio de la prosperidad porque no implica un arrepentimiento, un abandono de nuestros pecados, sino nada más un esperar los regalos bonitos y las promesas de Dios. Hermanos, pero también podríamos ser Israel, que desde un principio fue desobediente al Señor y ahora estaban sufriendo las consecuencias de. Porque la realidad es que todos tenemos un peligroso enemigo, ese enemigo llamado pecado, y todos enfrentamos una constante lucha cada día con él en nuestros corazones. Pero una vez más, hoy puedes decirle a tu alma: levántate, alma mía, con valor, escucha a tu Dios y sé obediente a su voz. Hermanos, la desobediencia conduce al pecado, mas la obediencia salva. La desobediencia conduce al pecado,
mas la obediencia salva. Ahora, no estoy diciendo que por el cumplimiento de los mandatos y por nuestra perfecta obediencia encontraremos salvación. No es algo que esté en nuestras manos. De hecho, quiero ponerlo a la luz del pasaje y de la escena que hemos visto. La desobediencia conduce al pecado, mas la obediencia ha traído salvación. Aunque nosotros no llevamos el honor de esa jornada. La obediencia conduce a salvación, pero nosotros no llevamos el honor de esa jornada, porque ciertamente, hermanos, nosotros somos como Barak, nosotros somos como Israel. Nosotros podemos encontrarnos en una disyuntiva como Eber. Y hermanos, una de las más grandes luchas que enfrentamos es precisamente el hecho de ser obedientes, pero nos cuesta ser obedientes. Se nos complica mucho el ser obedientes. Batallamos con el obedecer a nuestro Dios. Y Dios sabe bien esto. Al punto tal que la obediencia de uno solo fue suficiente para constituir como justos a muchos. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán justificados. Así es que con justa razón hoy puedes decirle a tu alma, querido hermano, levántate, alma mía, con valor, escucha a Dios y sé obediente a su voz. No es tu justicia, no es mi justicia, no es tu perfecta obediencia. Es la fe en aquel perfecto Hijo de Dios que ocupó tu lugar en la cruz, aquel que con perfecta justicia obró cada día de su vida y que aún así cargó tus pecados y mis pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a nosotros y presentarnos como justos delante de la presencia del Dios Santo. Nosotros somos necios, somos bien desobedientes, nos cuesta un montón obedecer. Pero por eso alienta a tu alma que con valor haga frente a ese peligroso enemigo. Porque el Señor nuestro Dios, ciertamente nos ha dado en Cristo Jesús su justicia perfecta. Y aquel que se refugia y espera en Él, y aquel que escucha su voz y obedece su voz, tiene esa capacidad ahora en su corazón, porque Él nos ha hecho justos. Lo contrario a esto sería aquel que, aún muerto en sus delitos y pecados, no puede hacer frente a el mal que habita en su corazón, no puede echar al camello de su tienda porque está feliz y contento viviendo con el camello. Pero aquel que está en Cristo es una nueva criatura, y las cosas viejas han pasado y todas han sido hechas nuevas. La perfecta justicia de Cristo cada día le llama a vivir en rectitud y en piedad. Y enfrentamos una batalla, sí, porque somos imperfectos, pero nos refugiamos bajo la perfecta justicia de aquel que murió por nuestros pecados, para vivir obedientes, honrando al Señor. Último precepto, ahora sí vamos a esta escena final. Versículo 12. Avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y junto a Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a toda la gente que estaba con él, desde Aroset Goyim hasta el torrente de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. El Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Goyim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber el Kenita, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber el Kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: venga, señor mío, venga a mí, no tema. Y él fue hacia ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta.
Y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió. Y él le dijo: ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, tú responderás: no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y murió. Y cuando Barak venía persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella y vio que Sísara estaba tendido, muerto con la estaca en la sien. Así sometió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los israelitas, y la mano de los israelitas se hizo más y más dura sobre Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyó. Versículo 21 del capítulo 5. El torrente de Cisón. Ay, ya me fui. Ok, sí, leo desde el versículo 20. Desde los cielos, las estrellas pelearon. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente Cisón los barrió. El antiguo torrente, el torrente Cisón, marcha, alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes corceles. Maldigan a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldigan a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor contra los guerreros. Bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Heber el kenita. Bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de los trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido. A sus pies se encorvó y cayó. Donde se encorvó, ahí quedó muerto. Miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Sísara por entre la celosía. ¿Por qué se tarda en venir su carro? ¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros? Sus sabias princesas le respondían. Aún a sí misma ella repetía sus palabras. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero, para Sísara, un botín de tela de colores, un botín de tela de colores bordados, tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Pero sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. Levántate, alma mía, con valor. Y vemos el verso del cual toma nombre el sermón de esta mañana. Levántate, alma mía, con valor. Y ese es el último precepto. Confía en el Señor. Él ha vencido. Levántate, alma mía, con valor. Confía en el Señor, pues Él ha vencido. Llegamos a esta escena final. Es el momento de que Israel haga frente a sus enemigos. Imagine la escena. Trate de imaginar la escena. Quizás no es del todo fácil para nosotros porque quizá algunos de nosotros, como yo, seamos muy malos para geografía, específicamente de nuestra región. Imagínese de geografía en el Medio Oriente. Pero trate de imaginar la escena. Yo me eché un videíto de un tour guiado por un israelí en el valle de Jezreel y subió al monte Tabor y mostró desde las alturas y me ayudó un montón a imaginar la escena. Luego se lo comparto si quiere. No es un contenido bíblico, es una persona que hace contenido de varios tipos, especialmente de la tierra de Israel en YouTube. Pero vi y me ayudó un montón a imaginar la escena. Y quedé asombrado con lo que estaba viniendo a mi mente al ver este lugar y las condiciones en las cuales se pudo desarrollar esta batalla que vemos aquí al final del capítulo 4. Barak y sus 10,000 hombres están sobre el monte Tabor.
Desde este monte se puede observar todo el valle de Jezreel. Así que ellos pueden ver venir a Sísara con sus 900 carros de hierro y toda la gente que está con él. Es decir, este lugar alto muestra una toma panorámica de todo el valle de Jezreel y de gran parte de la tierra. Está un panorama muy abierto, así es que desde lejos estos 10,000 hombres y Barak podían ver aproximarse al ejército de Sísara con sus 900 carros. Imagínense un valle que ha estado ya un tanto en sequía y entonces estos carros están levantando polvo y se está viendo la multitud de gente viniendo a atacar, a pelear contra los 10,000 hombres de Barak. ¿Cómo harían frente a ese ejército? Tal vez algunos de entre los 10,000 vieron venir los carros, a lo lejos escuchar el trotar de los caballos y quizás se preguntaron cómo le vamos a hacer, cómo vamos a derrotar a esos cuates. La escena que tienen frente a ellos quizá no es la más alentadora, quizá no es la escena más alentadora. Ahora, ¿por qué harían venir hacia ellos a un ejército poderoso con carros que se desempeñan muy bien en una superficie plana? ¿Por qué los habrían de hacer venir a ellos por este valle? Así es que la escena que tienen frente a ellos no es del todo alentadora. Los carros vienen contra ellos y son los mismos carros que ya antes les habían paralizado y que les habían impedido echar a esos habitantes de la tierra. Pero, hermanos, el punto es que algo divinamente inesperado estaba por suceder. Algo divinamente inesperado estaba por suceder. Tenemos que ser realistas. Las probabilidades humanas de que Barak con 10,000 hombres venciera a Sísara con sus 900 carros de hierro eran muy pocas. Pero repito, esas son probabilidades humanas. Cualquiera diría, es imposible que estos trepados en el monte esperen ganar contra estos 900 carros bien armados. Ningún comandante querría llevar sus tropas a la guerra contra los potentes tanques de guerra de Sísara. Pero Débora alienta a Barak en esta última escena al recordarle la promesa del Señor y le dice: levántate, porque este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Algunos comentaristas dicen: ¿cuál fue la señal que Débora vio? ¿Qué le hizo saber a Débora que ese era el momento preciso? Parece ser que esa señal estaba en los cielos. Parece ser que esa señal se empezaba a sentir sobre sus cuerpos. Hermanos, Dios estaba en esta escena obrando y había salido a la batalla a pelear a favor de Barak y sus 10,000 hombres. Mientras Sísara guiaba sus potentes carros a la guerra, a lo que creía era una victoria segura, en realidad Sísara los estaba llevando al lugar donde Dios quería que fueran llevados, al torrente de Sisón. Esa fue la orden directa de Dios para Barak, que levantara a 10,000 hombres y los llevara hacia el torrente de Sisón en el monte Tabor. Y justo ahí es donde Sísara, en su estrategia de guerra, dijo: vamos a atacarlos por ahí, hacia el torrente de Sisón. El viejo, dice el cántico de Débora, el viejo torrente de Sisón. Quizá esto fue lo que pensó Sísara, el viejo torrente de Sisón. Vamos a atacarlos por ahí. En un momento, la lluvia descendió sobre el torrente de Sisón. Y dice el cántico, el torrente de Sisón los barrió. Los carros quedaron atascados entre el fango de Sisón y la espada de los israelitas comenzó a derribar al ejército de Sísara. En el capítulo 5 leemos, versículo 20: desde los cielos
Y vea esta expresión poética del favor de Dios para con el pueblo. Desde los cielos las estrellas pelearon. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente Cisón los barrió. El antiguo torrente, el torrente Cisón, marcha, alma mía, con poder. Hermanos, en la escena final de esta batalla tenemos a aquel comandante que oprimió con sus carros de hierro a Israel por 20 años y le vemos huyendo del campo de batalla, abandonando su potente carro y atemorizado corre por su vida ante la presencia del Dios de Israel. Aquel que salió a la batalla a favor de su pueblo. Pero una vez más, Sísara se está dirigiendo justo a donde Dios quiere que esté. Él no lo sabe, pero él está corriendo precisamente en la dirección a la que Dios quiere llevarle. Sísara corre a refugiarse a la tienda de Jael, la mujer de Eber, el kenita, del cual ya hemos hablado. Y al final de esta escena, después de que Jael ha dado muerte, una horrorosa muerte, por cierto, a Sísara, el comandante de las tropas cananeas, al final de esta escena, dice el pasaje, así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los israelitas. Así sometió, ¿quién? Dios, el Señor, a Jabín, rey de Canaán. El capítulo 5, hermanos, entona el heroísmo de Jael, quien es llamada bendita entre las mujeres. Al final del canto leemos en el versículo 31, así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza. Hermanos, el pueblo de Israel, sin duda alguna, volvió a confiar en su Señor. Volvió a confiar en el Señor su Dios. Y el pasaje nos hace ver que su mano se fortaleció hasta derrotar a su enemigo, a Jabín. En toda la escena solo se menciona a Jabín, pero no vemos interactuar a Jabín con ninguno de los personajes. No le vemos al frente de batalla. Es Sísara quien está al frente a la batalla. Es Sísara quien recibe muerte en manos de Jael después de que huyó donde su ejército terminó derrotado. Pero Jabín no estaba ahí. La opresión continuaba por medio de Jabín, pero cada día, dice el pasaje, este pueblo que volvió a confiar en su Dios, este pueblo que obedeció a su Dios, este pueblo que se levantó con valor, cada día empezó a ser más y más fortalecido hasta que derrotaron a Jabín, el rey de Canaán. Este pueblo fue, como dice el verso 31, como la salida del sol, con toda su fuerza. Aquellos que amaron al Señor fueron como la salida del sol con toda su fuerza. El Señor venció. Es lo que narra la historia. Es lo que narra la historia. No Débora, no Barak, no Jael. El Señor venció. Una y otra vez, especialmente más en el cántico del capítulo 5, vemos cómo se atribuye a Dios la gloria de esta batalla. Como aquel que desde los cielos descendió para pelear por su pueblo, recibe la gloria. Esos tres personajes, sobresalientes personajes en la historia, no son quienes reciben la gloria. No se trata de Débora, no se trata de Barak, no se trata de Jael, se trata del Dios de Israel, el que venció. Y el país tuvo descanso, dice el pasaje, por 40 años. El comentario de la Biblia de Estudio Spurgeon acerca de este pasaje dice: el malvado y poderoso rey Jabín es apenas una pálida imagen de la opresión que nos acarrean nuestras propias iniquidades. Muchas veces, hermanos, muchas veces el pecado con el que batallamos día a día parece venir contra nosotros como 900 carros de hierro. Pero escucha bien, querido hermano, escucha bien, querido amigo. Ni aún 900 carros de guerra pueden resistir ante el poder de nuestro Señor, aquel que salva a todo aquel que clama a Él. El Salmo 20, versículos 7 al 9 dicen: algunos confían en carros,
y otros en caballos. Pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Todos tenemos un peligroso enemigo llamado pecado. Y todos enfrentamos una constante lucha cada día contra el pecado en nuestros corazones. Pero hoy es un buen día para decirle a tu alma: levántate, alma mía, con valor. Confía en el Señor, pues Él ha vencido. Él ha vencido, hermanos. Confiamos en aquel que ha vencido. Confiamos en el que no solo ha derrotado ejércitos y carros de guerra, confiamos en aquel que ha vencido a la muerte y al pecado. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, la Escritura nos dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha vencido, hermanos. Él ha vencido. Y quizá hoy la lucha parece dura. Quizá hoy la batalla parece que no puede ganarse. Quizá un día más que otro tu pecado parece dominar y tomar todo el terreno de tu corazón. Pero no te rindas. Dile a tu alma: levántate, oh alma mía, con valor y confía en el Señor, pues Él ha vencido. Un día esa batalla terminará. Un día por fin este rey malvado de estas naciones de la tierra tendrá su merecido. Su fin llegará. Y cuando esto corruptible, se vista de incorrupción, dice la Escritura, entonces será cumplida esta palabra: sorbida fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Damos gracias a Dios hoy porque Él nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿El enemigo es peligroso? Ciertamente sí. No menosprecies el peligro del pecado, pero no olvides que Cristo ha vencido. No olvides que Cristo ha vencido, que Él es victorioso y nos ha dado la victoria juntamente con Él. Hoy seguimos enfrentando la batalla con el pecado, pero un día esa batalla terminará. Y ten la confianza en el Señor tu Dios, que cada día Él fortalecerá tu mano, que cada día Él te fortalecerá para hacer frente victorioso ante la lucha con el pecado. Pero no te rindas, no te rindas. Levántate, alma mía, con valor. Levántate, alma mía, con valor y confía en el Señor. Él ha vencido. Hermanos, levantémonos con valor y echemos al camello fuera de la tienda. No le des chance ni poquito. Nada más la nariz para que se quite el frío. No, hermano, porque terminará ocupando un gran espacio en tu corazón que te puede hacer, como el pueblo de Israel, olvidar a tu Dios, volverte a tu maldad y sufrir las consecuencias de tu desvío. Y si ese ha sido tu caso, si ese ha sido nuestro caso, también como el pueblo de Israel podemos clamar al Señor, al misericordioso Dios que ha vencido. Y Él nos otorga el perdón. Y Él nos otorga la libertad de la opresión del pecado. Y es una realidad de nuestras vidas porque Cristo fue a la cruz para que esto sea una realidad. Para que todo aquel que clama a Él por perdón y nueva vida encuentre de Él verdadera restauración. Hermanos, Dios no es un Dios distante. Nosotros lo hemos distanciado por causa de nuestro pecado, pero nosotros podemos volver a Él, clamar a Él y arrepentidos de nuestro pecado, desechar nuestras maldades y confiar en la provisión de gracia que el Señor ha dado a nuestras vidas. Todos, sin excepción alguna, tenemos este peligroso enemigo. Todos enfrentamos una lucha. El hermano que está hoy a tu lado, no lo voltees a ver, no lo vayas a chivear. Pero el hermano que está detrás de ti, delante de ti, un servidor que estoy detrás de este púlpito, todos tenemos cada día una lucha contra el pecado.
Pero cada día debemos recordarle a nuestra alma quién es el Dios en el cual hemos confiado, quién es el Dios que está con nosotros y cómo ese Dios se ha levantado victorioso al morir, al resucitar, y Él ha prometido vida nueva y vida abundante para todo aquel que en Él confía. En Él hay perdón de pecados. En Él hay perdón de pecados. Así es que, hermanos, levantémonos con valor y echemos al camello de la tienda. Levantémonos con valor y luchemos contra ese peligroso enemigo. No confiando en nuestras fuerzas, no confiando en nuestras virtudes, sino en el poder, en la justicia y en la virtud del perfecto Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados.